La oración, se nos dice, es la vida del corazón nuevo. Esta expresión a mí me parece personalmente pues muy bonita. O sea, cuando hablamos de un corazón nuevo, no sé, yo pienso en un, ¿no? Eso es un corazón nuevo en un sentido literal, pero pues todos sabemos que, no sé, a nosotros un implante y ya tampoco sería un trasplante de órganos, no sería un corazón nuevo, sino un corazón de alguien. Y aún así aquí se nos dice que la oración es la vida del corazón nuevo en el sentido de que la persona sale renovada o rejuvenecida de ese momento. Luego, más que quiere decir esta palabra oración. En este número del Catecismo, 2697, se dice, es el recuerdo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente cualquier persona que tenga, pues, para los mayores, no es solo para las monjas o los monjes o los sacerdotes, esto es para todos. Aquí hay una cita también del Catecismo, de ese mismo número que no he recogido, que dice, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Ciertamente de respirar ni nos acordamos, ¿no? De Dios pues podemos hacer, entre comillas, ese esfuerzo. Pues de una chica en una cima, ¿no? Y de otras pues pasándoselo bien en el coche, porque eso quería enfatizar que no necesariamente para hacer oración necesitamos estar en un recinto cerrado o no necesariamente tenemos que estar en una iglesia. Igual que cuando alguien ama a alguien, pues le vienen a la mente pues sus recuerdos, ¿verdad? En segundo lugar, he querido ir a la RAE, a la Real Academia Española, porque siempre me gusta definir bien qué entendemos por las palabras que vamos a utilizar. Me quedaría ¿no? Provocación, incitación al duelo o desafío. El resto, acción de amenazar, dicho, hecho, objetivo. Y un desafío para quien lo afronta también podría ser la primera y la quinta. Y en acusación del uso que un noble hacía a otro delante de él, obligándose a mantenerla en el campo, en fin. La primera o la quinta nos podrían servir, ¿no? Provocación o citación al duelo, a un desafío, algo difícil de llevar, pero que constituye un estímulo para quien lo afronta. Yo os preguntara si para vosotros la oración es un reto, si alguno por el chat quiere poner si sí o no, o con el micro, pues se lo agradecería. Podemos entender la oración como un reto. Yo personalmente creo que lo es, ¿no? Porque vivimos pues en un estado habitual de disipación por las modas, ruidos, noticias, música. A Jesús dice que sí. A mí me parece que sí. Es un reto, yo creo que es un reto en muchísimos sentidos, ¿no? Yo soy Sara Gallardo. Para mí me parece, a mí personalmente, lo que decís supone un reto, ¿no? Recogerse, porque vivimos en un mundo que nos dispersa, continuamente nos llama la atención, ¿no? Para que estemos fuera de nosotros mismos, pues a lo que se oye, a lo que se dice, lo que pasa, ¿no? Y eso de querer estar a la última, pues es una tentación que dificulta mucho la oración, porque no puedes estar fuera y dentro al mismo tiempo. Pero yo quería hacer alusión a otro reto que me parece que también, no sé si a lo mejor lo compartís, o sea, porque a mí me parece un reto la oración, y es porque nos confronta con una actividad con la que, digamos, nosotros no podemos medir de ninguna forma ni controlar, entre comillas, la eficacia, ¿no? La oración es una experiencia donde no se puede medir, no debemos andar pensando en medir si avanzamos, si no avanzamos, si aprendemos, no aprendemos, qué sacamos de ella, ¿no? Y eso en los tiempos que corren, pues es una prueba para nosotros o para mí personalmente, ¿no? A veces parece que es tiempo perdido, a veces parece eh,
que no vemos visiblemente el efecto que tiene nuestra alma la oración, aunque lo tiene ciertamente, ¿no? Pero, no sé, me parece que para mí eso es una dificultad o una lucha que a veces se siente un poco más, otras veces no, pero que hay que saber vencer o hay que saber pelear, ¿no? En ese sentido. Ujú. Me parece muy acertado, Sara. De hecho, bueno, vamos a empezar por lo que decía Sara al principio, ¿no? Ese esfuerzo de recogerse o de recoger los sentidos o el corazón en los números en los que yo me he centrado, que son estos que he puesto aquí, 2697, 2619, por lo menos creo que dos veces se insiste en que para hacer oración un requisito importante es ese de recoger el corazón, ¿no? De pues intentar no pensar en otras cosas. Y por otro lado, de esto último que decía, pues creo que tiene toda la razón, ¿no? O sea, que queremos como medir en términos utilitarios si mi rendimiento en la oración es bueno o no. Y eso pues es muy difícil de medir. A mí me gusta mucho una frase, creo que es de San Juan, que dice, quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Entonces, como que realmente es en la vida práctica donde uno va a medir esto. Y yo creo que, en fin, que cuesta un poco. Pero bueno, lanzado esto y lo importante es ser consciente de ante quién estamos y de que Él siempre está dispuesto a escucharnos. Esa es otra, se tratan en estos números, que yo os invito a leer porque personalmente para mí ha sido todo un descubrimiento. Esta parte del catecismo lo escuché dos veces o tres en un par de charlas y ya un día dije, bueno, voy a coger el catecismo que dicen estas, ¿no? Porque pues, lo que dicen yo casi que ni lo sabía. Y si os confieso así, os hago una confesión un poco pública, pues verdaderamente como que hasta que no he estado en la UCAP como profesora y se me ha invitado a participar en estos coloquios, en estos grupos del estudio del catecismo, nunca había estudiado el catecismo. Para dar de confirmación. Y yo creo que no soy yo sola, que muchos cristianos pues tenemos este déficit de formación, ¿no? De saber qué son las cosas, no sé, como la religión que se supone que en la que creemos o que practicamos, ¿no? Y que deberíamos formarnos más. Pero bueno, a nivel personal eso me ha pasado a mí, no tiene por qué pasarle a todo el mundo, ¿no? En tercer lugar, ¿no? Hemos dicho que la oración todo un reto en nuestros tiempos y claro, si nos preguntamos por nuestros tiempos qué entender, pues yo creo que no hace falta detenerse mucho, ¿no? En que pues estamos viviendo y hemos vivido un tiempo de pandemia muy duro pues para muchos de vosotros, algunos que habéis perdido algún familiar justo en este tiempo, aunque no fuera por el coronavirus, y pues han sido tiempos de quizá más invitación para ir a lo interior, ¿no? Para descubrirnos a nosotros mismos. Luego, bueno, pues puede que no esté tan mal. En cuarto lugar, visto la primera imagen del PowerPoint, ¿no? El cartel que anunciaba pues esta charlita, que está el mundo del revés, ¿no? Pues ciertamente, ante tantas cosas que están mal, la pregunta que yo creo que podemos hacernos es si estamos dispuestos a cambiar en algo, ¿no? Aquí me gusta mucho un número que os digo que he leído, 2699, donde se dice expresamente que cada persona es diferente, ¿no? Y que a cada uno Dios le llevaron por un camino concreto. Luego, para hacer esto, para hacer oración, eso no hace falta que yo me consagre o me haga religioso o me haga sacerdote, sino que pues si soy madre o padre de familia o soy simple laico, yo que sé, soltero, puedo hacer también mis momentos de oración, puedo tener también mi relación con Dios. Y algo muy bueno de la oración nos puede no está en fallar, el problema está en no querer cambiar, ¿no? A mí me gusta también una frase del padre Morales que dice no cansarse nunca de estar empezando siempre, aunque aparentemente nada se consiga. Es una frase muy bonita, pero que es muy difícil llevarla al día a día, ¿no? Cuando hacemos eso, un propósito de cambio en algo concreto y vemos que no avanzamos, pues bueno, ánimo y con, ¿no? Y la oración nos esto, a descubrir qué es lo que tenemos que cambiar, un método de reflexión y de silencio sobre nosotros mismos. Y justamente por esto, pues quizá tengamos una reticencia al silencio, a encontrarnos con nosotros mismos, a hacer oración, pues porque
no es lo más agradable, pues ver todo lo que es uno, ¿verdad? Hay cosas que están muy bien, pero otras pues que hay que ordenar. Tres formas clásicas o tres modos clave que nombra el catecismo son la oración vocal, la meditación y la contemplación. Si yo a priori os preguntara a alguno de vosotros qué entendemos por oración vocal, Paco, por ejemplo, no sé si está por ahí y nos puede decir con sus palabras qué entendería por esto, por este tipo de oración, o por el chat o con micrófono. No sabemos si está. Por meditación o por contemplación, ¿alguien se atreve? Meditar es reflexionar acerca de la vida, de la fe, pienso, sí, yo también pondría ese sinónimo, ¿no? De reflexión. Oración vocal, yo creo que está claro, ¿no? O sea, rezar con palabras, yo diría, ¿no? Rezos como el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo, acto de contrición, o con nuestras palabras simplemente. Lo único que es verdad que las oraciones ayudan. Saborear lo que sabemos para que llegue al corazón, eso es muy bonito. Qué poético, Sara. Y la contemplación yo diría que es algo más como ver, ¿no? Representarse lo que uno está intentando, pues sí, traer a la memoria, que antes hemos dicho que la oración es el recuerdo, el pensamiento sobre Dios, ¿verdad? Vamos a ir uno por uno, desgranando en algunas pinceladas, no me quiero extender pues mucho más allá de quizá llegar hasta y media o así, pero bueno, ahora vemos. En primer lugar, pues de la oración vocal podríamos decir que Dios habla al hombre por su palabra. Y si nos preguntamos cuál es o qué es la palabra de Dios, aquí podemos entender dos cosas. Muy bonito. Juan Jesús también dice contemplar, silencio, paisaje, creación. Justo luego vamos también a ver, aunque en el catecismo se nos dice, yo creo que es una forma de meditación, sí, justo el contemplar la creación, que a mí me hace gracia. Hay una compañera aquí de la universidad que tiene pues caballos y siempre que acabamos hablando en una conversación de caballos me dice, ya es que es bonito ver la creación, ¿no? O sea, la obra de Dios, pues en los animales que uno tiene, ¿no? O yo a veces pienso en mi padre que es forestal y está medio día en el campo, pues igual a veces en esas cosas pequeñas, ¿no? Uno descubre que hay pues una voluntad creadora, una mano por detrás. Cuando, eso si nos detenemos un momentito en la oración vocal, vemos que Dios habla al hombre, se dice aquí por su palabra, y su palabra es tanto el Evangelio como se puede referir a Cristo, ¿no? Que es el verbo. Hola, José Luis. También tenemos aquí una cita que igual me parece ilustrativa, dice, por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que normalmente yo empiezo a orar hablando, igual que sí me comunico pues desde que soy pequeño, ¿no? Con mis padres y les hace una ilusión tremenda cuando un niño empieza a hablar a sus padres, pues con Dios nos comunicamos también, pero no necesariamente de manera exterior. Esas palabras que yo digo, no puede ser interior o exteriormente. No es necesario el ruido. En cuanto a la oración vocal, insistir en que este modo de oración ya es importante desde el inicio del cristianismo y Jesús mismo nos enseña una oración. Por favor, alguien que conteste a la respuesta correcta de qué oración nos enseñó Jesús por el chat o con el micro, insisto. Muy bien, Sandra. Sandra es alumna aplicada, el Padre Nuestro. Algunos que hemos tenido la suerte de ir a Tierra Santa en alguna de las peregrinaciones que ha ofrecido la universidad, hemos estado igual en el sitio donde se recuerda eso que Jesús enseñara a sus discípulos, el Padre Nuestro. Una iglesia con el Padre Nuestro en distintos idiomas, ¿no? Que es una oración pues ya universal después de 2000 años de cristianismo. En el catecismo se nos invita también a algo interesante, dice, como somos cuerpo y alma, o bueno, cuerpo y espíritu dice, yo no sé por qué siempre hablo de alma, es importante la unidad entre ambos, ¿no? No puede ir eso, mi alma por un lado, como va el alma de esta chica de aquí, y el cuerpo por otro.
¿Alguien que tenga micrófono me haría el favor de leer esta cita, por favor? Porque no me oigáis a mí solo, que sé lo aburrido que es estar escuchando así pasivamente. Juan Jesús, tú tienes micro y puedes. Por supuesto, es imposible impedir que rece por su madre, pero disponemos de medios para hacer inocuas estas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por su reuma. De ahí se derivarán dos ventajas. En primer lugar, la atención se mantendrá fija en lo que él considera pecado de su madre, lo cual, con un poco de ayuda por tu parte, puede conseguirse que haga referencia a cualquier acto de su madre que a tu paciente le resulte inconveniente o irritante. De este modo, puedes seguir restregando las heridas del día para que escuezan más, incluso cuando esté postrado de rodillas. La operación no es nada difícil y te resultará muy divertida. En segundo lugar, ya que sus ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocadas, rezará en cierto sentido por una persona imaginaria, y tu misión consistirá en hacer que esa persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real, a la señora de lengua puntiaguda con quien desayuna. Con el tiempo, puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaria podrá influir en su tratamiento de la auténtica. He tenido pacientes tan bien controlados que en un instante podría hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a pegar o insultar a la esposa o al hijo de verdad sin el menor escrúpulo. Muchas gracias, José Luis. Justo sabía que se me iba a ir un momento la conexión, así que he aprovechado. Pues esta cita de Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino me parece muy ilustrativa, ¿no?, de esa unidad entre alma y cuerpo necesaria. En este libro hay un par de citas más acerca de eso, de que somos cuerpo y alma y no hay que disociarlo. El argumento principal es que un diablo anciano está enseñando a su sobrino, un diablo joven, a tentar al ser humano. Y otra de las tentaciones que le pone dice, bueno, tú da igual cómo haga la oración, ¿no? Si sentado, tumbado, de pie o medio dormido, ¿no? Insistiendo en que tú has de pensar que cómo esté su cuerpo, da igual para su parte espiritual. Pues fijaos cómo, vuelvo un segundo a la diapositiva anterior, se nos insiste en que somos alma y cuerpo y es importante que vayan a una, y esto es 2702 del Catecismo, y en el 2703 se nos insiste, ¿no? Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, y yo diría, o añadiría, o insistiría en el punto antes, ¿no? Y en alma y cuerpo. No puedo preocuparme solo por cuestiones espirituales, solo y únicamente, o sea, también tengo que ver, como decíamos al principio, cómo son mis acciones de cara a las personas que tengo cerca. A Sara yo creo que le ha gustado el texto de Lewis. Puede ser Sara, que me pones carita sonriente por el chat. Yo lo leí cuando era estudiante en Madrid, en un círculo que teníamos de estudiantes, y me pareció eso igualmente estupendo, ¿no? Pues ese libro está en PDF también por internet. Yo ayer busqué, antes de ayer, la cita y la encontré y me lo he descargado entero para algún rato que pueda leérmelo, porque yo creo que vale la pena. Habla cosas así espirituales a veces y con humor. Bien, ¿qué más podemos decir en cuanto a la oración vocal? Pues estando en Ávila, no todos, pero bueno, estamos en la Universidad Católica de Ávila, ¿no?, que es la que nos ofrece este espacio. Yo creo que no podíamos dejar pasar la ocasión para hablar un momento también de Santa Teresa. Vamos a invertir el orden y vamos a ir primero a la segunda frase que tenemos aquí. Dice, la oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Esto mismo es lo que nos decía antes Ana por el chat, toda la razón, ¿no? O sea, lo importante es saber ante quién estoy. No es lo mismo estar en una iglesia en la que al lado para indicarnos si está
Ok, un segundo. Gracias, Paco. ¿Ahora? ¿Ahora se oye, Paco? Vale, gracias. Estaba leyendo la cita superior. Si se vuelve a ir, por fin me avisáis. Sí, gracias, Ángel. Vale, y probar a subir el volumen del ordenador. Aquí tenemos eso, la oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes, por ser exterior y plenamente humana. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que cuando oramos emitimos palabras pues sonoras o interiores, ¿no? En este punto de la oración vocal. Y fijaos, ya también desde Aristóteles, ¿no? Se dice que el habla es algo propio del ser humano. Me ha faltado quizá incluirle aquí, ¿no? Pero qué bonito que hasta Dios tenga en cuenta eso como lo específico, lo propio del ser humano. Y os decía también que eso, no sé si habéis llegado a oírlo, el tema de la presencia de Dios que nos decía antes Ana por el chat al inicio y que yo creo que es muy importante. Aquí tenemos una imagen también de la muerte de Santa Teresa, de Isabel Guerra, que pues me gusta especialmente su pintura. Pasamos, si no tenéis ninguna cuestión o luego las podéis plantear al final, al punto 2 sobre la meditación, el segundo tipo de oración que se nos propone en el catecismo. Como decía Sara antes también, ¿no? O sea, ¿qué es la meditación? Bueno, lo podríamos equiparar a la reflexión o podemos decir que es una búsqueda interior, una especie de examen, de ajuste de la vida pues al ideal. Y aquí dice el catecismo que el cristiano trata de entender o de comprender el por qué y el cómo vivir, ¿no? O sea, cuál es mi fin y cómo tengo que ir dando pasos en mi vida concreta, diaria, para adecuarme a esto. Por ejemplo, aquí se podría incluir, pues eso, el examen de conciencia o alguna cuestión así. Dice el catecismo también que para meditar podemos utilizar algún libro. Y fijaros, esto a mí me recordaba pues a otra lectura que yo hice del Padre Morales, que dice atención amorosa a Dios es la oración, ¿no? Que de eso se trata o de eso va el tema, pero no puede mantenerse si no se apoya en la lectura. ¿Por qué? Pues no sé, por experiencia propia yo creo que de lo que vemos y oímos, pues de eso vivimos, ¿no? O sea, que veo mediante la lectura, sobre eso luego voy a pensar, voy a meditar, voy a reflexionar, eso va a ser lo que llene, lo que ocupe, lo que pues preocupe en el fondo mi corazón y mi mente, ¿no? Por eso es tan importante que yo elija bien lo que veo en la tele, en redes, en, yo qué sé, los vídeos de YouTube o las lecturas que elija, porque en definitiva soy pues lo que veo o soy lo que leo. En este libro que se titula Coloquio familiar, igual el Padre Morales nos da 4 consejos que a mí me parecen pues de gran provecho para cuando hacemos alguna lectura. Dice, en primer lugar, bueno, que se pueden aplicar también a alguna charla, alguna clase, ¿no? Dice, esfuérzate con energía por entender lo que lees. Hacer un esfuerzo de comprensión. Me estoy enterando o estoy leyendo por encima, como si leo un poco por encima el periódico del día o lo que sea. 2. Captar y anotar las ideas, esos pensamientos que llaman mi atención, pues tener una libreta lectura o en mi agenda diaria, puedo ir apuntando alguna idea clave que yo haya leído esa mañana. 3. Asimila, ¿no? Haz tuyo lo que lees. En el fondo, la lectura es como el alimento intelectual y el alimento espiritual, y de esto me voy a nutrir. Y en cuarto punto, concretar o llevar a la vida eso que yo he leído por medio de propósitos o de resoluciones concretas, ¿no? A mí me ayudó mucho en una de las charlas que nos han dado ahora aquí en la universidad a los profesores en el seminario de e-learning. Me hizo gracia en una de las charlas hablaban de que hay que dar o que sería bueno dar feedback a los alumnos online porque así, pues bueno, como que ellos saben en qué mejorar. Y realmente, pues yo fue algo que dije, pues esto lo voy a aplicar, ¿no? Me lo apunté y lo intenté poner en marcha a partir de haber escuchado esa charla hace un mes, o sea, la última evaluación. Pues eso, algo de lo que yo escucho, si veo que sería útil para mi vida, apuntarlo y tratarlo de llevar a la práctica, que puede ser pues con algo espiritual o con algo tan, pues eso, humano como lo que acabo de decir. Sobre la meditación insiste el Padre Morales, que hay que hacer una selección de los libros que quiero leer con el mismo cuidado con que elijo mis alimentos. Fijaos, yo creo que todos podemos ver claro, pues
no sé, los que sois padres de familia, que cuando tienes un bebé y todavía no tiene dientes, pues le tendrás que dar pues papilla como mucho, ¿no? O uno que va creciendo pequeño, pues en proporción a lo que necesita. Igual no es lo mismo que un adulto o que un adulto con problemas, no sé, enfermo del estómago, ¿verdad? O sea, con ese cuidado tendríamos que elegir también lo que leemos y lo que vemos, añadiría yo. Pero bueno, como nuestra charla no era sobre el Padre Morales y la lectura, sino sobre qué dice el catecismo sobre la oración, vamos a volver al catecismo y vemos aquí 6 puntos clave que nos da el catecismo acerca de la meditación. En primer lugar, nos dice servir pues, de las sagradas escrituras, especialmente del Evangelio. En segundo lugar, de las imágenes sagradas. Los que hayáis estado alguna vez en Tierra Santa, no sé si alguno, por lo menos Sara, Paco, que le encanta, ¿no? Pues cuando vemos a los ortodoxos, el culto que tienen también muchas veces a los iconos, ¿no? Pues quizá la Iglesia Católica no es tanto, no sé, lo que nos sirven las imágenes, pero también ayudan. En tercer lugar, nos podemos servir de los textos litúrgicos del día, es decir, las lecturas de la misa, que las podemos encontrar pues en internet o en el librito del Evangelio de cada día. En cuarto lugar, se nos proponen los libros de espiritualidad, las vidas de santos, biografías siempre ayudan, ¿no?, a reflexionar sobre nuestra propia vida. En quinto lugar, como decía antes, la creación, también lo ponía Juan Jesús por el chat, y os comentaba eso, pues una compañera que también dice que cómo ve a Dios aquí. Y por último, en el momento presente, ¿no?, sabiendo ver la mano de Dios en las distintas circunstancias por las que atraviesa nuestra vida, sabiendo pues que Dios vela por nosotros, y sobre eso podemos meditar, o eso nos puede ayudar a meditar. En la meditación también nos dice el catecismo que nos podemos preguntar, nos podemos plantear, Señor, ¿qué quieres que haga? Esto, pues, mientras estoy leyendo un libro o en un momento que yo tenga de reflexión. Tenemos aquí 3 imágenes. Yo imagino que casi reconoceréis a los 3, o por lo menos a la primera de la izquierda, seguro. Santa Teresa, tenemos también en el centro a San Agustín, y a la derecha a una judía conversa, Edith Stein. Los 3 podemos decir que son casi como mediante la lectura. Bueno, Santa Teresa tuvo un proceso más amplio, ¿no?, pero sí que influyó sobre ella mucho la lectura de San Agustín. San Agustín, dicen que leía la Biblia y comparándolo con otros autores clásicos le parecía como un libro de segunda, ¿no? Y aún así, pues su conversión se operó luego mediante ese toma y lee, o creo que la lectura de la vida de San Antonio Abad, y Edith Stein con la vida de Santa Teresa. Os he puesto a los 3 porque están interrelacionados. Luego, qué importante la meditación, qué importante la lectura en el proceso pues, de conversión o de esos puntos de inflexión que conforman la vida de las personas. Luego, si queréis, pues nos detenemos algo más sobre esto. Yo tendría algún ejemplito más que contaros, pero no me quiero alargar demasiado. En el número 2707 nos dice el catecismo que hay tantos métodos de meditación como guías o maestros espirituales. Y yo aquí os he traído pues una imagen también del libro de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Tenéis en la también varios compañeros nuestros han hecho ejercicios, yo también los he hecho alguna vez que otra. Tenemos aquí, os paso por el chat, un vídeo de 3 minutos por si alguno lo quiere ver cuando pase la charla, cuando acabe este tiempo. Yo ciertamente os lo recomiendo porque está muy bien hecho por nuestros compañeros de postproducción. Si me preguntaran qué son los ejercicios espirituales, pues ciertamente creo que la definición más adecuada es que son una escuela para la vida, y también son una escuela de oración, ¿no? Son días, pues eso, de silencio, reflexión, meditación, invitación al cambio de vida en cosas que hay que ir ordenando, y ese sería pues uno de los métodos de meditación posible, aunque hay muchísimos otros. De San Ignacio de Loyola también vale destacar, pues cabe destacar el examen de conciencia, no para la confesión, sino examen de la vida. Podéis encontrarlo seguro en ese libro de los ejercicios, que casi seguro está en internet. Por último, vamos a pasar al tercer punto, que es la contemplación. Se nos dan varias definiciones en este apartado. Una de Santa Teresa, que os he traído la estatua grande aquí en Ávila, dice Santa Teresa en el libro de la vida:
no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. A mí me llama la atención cuando leo esta definición de Santa Teresa, que la he escuchado pues cientos de veces, miles no me atrevo a decir, pero muchísimas, que habla dos veces de tratar y digo, no sé, qué reiterativo, ¿no? En esta frase, pero es verdad que en el fondo la oración o la contemplación es como aquel o aquella que tiene un amigo, una amiga y pasa tiempo con él, ¿no? Le habla, le consulta pues cosas, aventuras, preocupaciones. Yo creo que esa es un poco la idea que tiene Santa Teresa, ¿no? De la oración mental, este pues ejercicio por entrar dentro de mí en el fondo también es saber que Dios está ahí y que le puedo contar, que le puedo tratar de todo aquello que yo quiera, ¿no? Y de lo que me preocupa, igual que lo haría pues con un amigo y para eso efectivamente pues no hace falta estar, repito la misma idea que antes, ¿no? Dentro de una iglesia lo puedo hacer pues mientras voy caminando, mientras voy corriendo, mientras voy pues hablando con otro amigo, mientras estoy haciendo la comida, o sea, cualquier cosa. Yo creo que tratar es más que estar con, conlleva encuentro personal, dice José Luis por el chat. Es muy interesante, sí, sí. Y efectivamente, yo he oído muchas veces también la distinción entre ir a la oración y hacer la oración. Y es verdad que va un mundo, ¿no? O sea, de ir a una iglesia un rato, porque yo me he propuesto eso de tal a tal hora y puedo estar pensando en miles de cosas, pero puede que yo no me esté encontrando personalmente o puede que esté haciendo una videoconferencia, una videollamada con alguien y a la vez esté haciendo otra cosa. Estoy con esa persona, pero estoy a muchas otras, no estoy tratando en el fondo eso, como dice José Luis, porque no hay encuentro personal y la oración es eso. Si fuerais, bueno, es que no me he detenido en todo, pero hay muchísimos más números del catecismo en el que se insiste también en esto que está diciendo aquí José Luis, ¿no? En ese encuentro. Vamos a pasar ahora brevemente también a los requisitos. Este de determinata determinación lo he añadido yo, disculpadme, pero citando a Santa Teresa también, o sea, en el fondo hace falta para rezar, para orar, para contemplar la voluntad decidida a hacerlo. Si yo no quiero, no hay nada que hacer. En segundo lugar, recoger el corazón, eso que nos decía también Sara al principio, o sea, quitarme de otras preocupaciones en la medida de mis posibilidades y si no, pues llevar esas preocupaciones o esas ocupaciones previas, que esas son las preocupaciones, a la oración. Cuando algo pues no me lo puedo quitar de la cabeza, quizá pues se lo tengo que poner delante a Dios, ¿no? Igual que si hay un problema que me preocupa, pues será de lo que hable con mis amigos o con las personas con quienes hable. En tercer lugar, ser dóciles al Espíritu Santo, que es en el fondo quien nos enseña a hacer la oración. Yo creo que es súper importante al principio invocarle, eso, pedirle ayuda, porque por nosotros mismos, pues en fin, eso del rendimiento que decía Sara, ¿no? Nos empeñamos en calcular qué tal nos está yendo y no sale bien. Y por último, estar dispuesto a reconocer la acción de Dios en mi vida. Fijaos, aquí yo diría pues que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? O sea, si yo no quiero ver a Dios, pues Dios es difícil que se manifieste, aunque puede hacerlo. Sobre este punto yo recomendaría leer, pero no me voy a detener a contarlo, el relato de la conversión de Manuel Garcente, un filósofo español del siglo XX, no demasiado conocido, discípulo y amigo de Ortega. Tiene un librito que se titula El hecho extraordinario, 50 páginas o así. Os lo pongo por el chat. Él se vuelve ateo a partir de a los 9 años muere su madre, a los 14 deja de rezar y a los 52 se convierte. Se le había olvidado pues hasta esa oración vocal de la que hemos hablado antes, el Padre Nuestro. Y aún así pues tiene una experiencia muy fuerte de Dios, lo siente presente en su habitación y pues vuelve a creer. Y él había estado pues debatiéndose entre si existe un Dios o es el azar el que guiaba su vida o es la necesidad natural. En fin, esto para los filósofos, Juan Jesús Rafa Monterde, igual les puede interesar, o a Sara, yo creo que Sara lo ha leído. Estar dispuesto, insisto, a reconocer la acción de Dios en mi vida. Como una de las últimas definiciones que vamos a dar de la contemplación,
es esta de que le dio un campesino al cura de Ars. Dice, yo le miro y él me mira. El cura de Ars preguntó eso a uno de sus feligreses, a un campesino pues con poca formación, que qué hacía él yendo todos los días a la iglesia. No se lo preguntó pues mal, obvio, porque a él le haría ilusión también que fuera a la capilla, a la iglesia del pueblo, sino pues por saber de qué hablaba él con Dios, ¿no? Y parece que la oración de este campesino se reducía pues a una oración de miradas. Yo le miro y él me mira, ¿no? Me dejo mirar por Dios, pues cuando queremos a una persona, a veces solo con ver que está ahí junto a nosotros, pues eso nos alegra, ¿no? Eso mismo fue así. Esta imagen que tenemos aquí es un poco distinta. Es a un niño que le preguntó el camino de Ars, el niño le dijo el camino y el cura de Ars está señalando hacia el cielo porque gracias a ese favor que le hizo el niño de indicarle el camino, el cura de Ars le dijo, pues yo te enseñaré el camino del cielo. En fin, disculpadme porque son muchas ideas y muy rápidas, pero no quiero pasarme mucho de hora. Por último, ¿qué es la contemplación? El catecismo dice en el último punto que vamos a tratar hoy, 2719, dice la contemplación es una comunión de amor portadora de vida para la multitud, en la medida que se acepta vivir la noche de la fe. Esta cita quizá un poco más técnica o más compleja, a mí cuando la leí me recordó a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Alguien que ha hecho tantísimo bien en el mundo y que sin embargo pues con el tiempo se ha sabido que pasó pues por esa noche oscura igual que San de la Cruz, ¿no? De quizá no ver a Dios cerca o no ver ciertas cosas claras y aún así seguir en el plan que ella sabía que Dios le había propuesto. Pues por eso, volviendo al título de esta charlita que hemos tenido, ¿no? Hoy, si es la oración un reto en nuestros tiempos, pues yo creo que sí, que verdaderamente es un reto y una invitación a hacer grandes cosas, ¿no? A ilusionarnos pues con un gran ideal, aunque no sea fácil, el tener tiempos de oración, ya sea oración vocal, meditación, contemplación. Quizá mi invitación sería no solo a que hagáis preguntas ahora, sino que si os ha llamado algo la atención de todo esto que hemos dicho hasta ahora, pues eso lo apuntéis, lo llevéis a la vida, os hagáis un propósito. Por supuesto, pues yo os invitaría a todos a esa experiencia cuando se pueda de hacer ejercicios espirituales. Soy consciente de que hay quien los ha hecho también en el tiempo de pandemia online, como ya todo se puede hacer así, pues hay quien los hace así. Y por mí nada más por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Tenéis aquí el correo de pastoral si queréis algo o esta presentación misma os la pasaría. Y ahora si queréis hacer alguna pregunta, pues es el momento. Gracias. Muchas gracias, Marisa, por la ponencia. Yo creo que ha sido muy bonita. Y bueno, pues también es como una invitación, ¿no? Porque esto es como algo de lo que o sea, que no nos podemos quedar en la teoría, sino que la idea es no hablar de la oración, sino hacer oración, ¿no? Entonces, no sé, cómo podemos, pues eso, ¿es algo que podemos empezar a hacer solos o tú recomiendas que para hacer oración conviene tener, digamos, un maestro al lado, alguien que tenga experiencia, lo que decías de los libros, o tú qué recomendarías? O sea, yo creo que uno puede empezar pues, solo, ¿no? A rezar, pero que es como el deporte, o sea, si a ti nadie te enseña a correr, pues lo mismo sales a correr y llevas los brazos pegaditos al cuerpo y yo que sé, ibas cabeceando, moviendo la cabeza y un día ves a alguien correr más rápido que tú y dices, uy, ¿por qué correrá este más rápido? ¿No? Pues mira, es que los brazos acompañan al cuerpo y no mueve tanto la cabeza. Pues en el fondo yo creo que cuando uno quiere rezar y rezar bien, pues está bien, como decíamos ahora, ¿no? Pues eso, acudir a un libro. Por ejemplo, esta parte del catecismo, a mí, os reconozco que me ha dado vergüenza leerla porque digo, uy, cuántas cosas que yo no sabía o que yo quizá no hago bien cuando rezo, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, leer, también es bueno dejarse aconsejar por alguien que tenga un poco pues más de experiencia. Con esto de correr estoy pensando ahora en mi abuelo, que yo empecé a correr a los 17, 18 años y él tenía 75 y corría más que yo, ¿no? Pero pues eso, correr con alguien que tiene un poquito más de experiencia de la vida que tú y lo mismo con la oración. Eso que haríamos en cualquier
no sé, quien quiera aprender inglés, pues se busca o mínimo tutoriales o clases. Quien quiera hacer oración, yo creo que también tiene que buscar o bien hacer esa experiencia de los ejercicios o bien dejarse aconsejar por un guía, en fin, algo así. Sofía también ponía por el chat, bueno, no sé si te he contestado, Sara, o quieres que diga algo más. No, muchas gracias, Marisa. A ti. Sofía dice, ¿por qué es importante hacer oración cada día? Si dijéramos, pues quizá que la oración es la vida del alma, ¿no? O sea, si yo para vivir necesito respirar, para vivir en un sentido biológico, pues quizá para no tener un alma pues anoréxica o muerta por asfixia, necesito dejarla respirar a ratos, ¿no? Y pienso igual que si vosotros, no sé, o vosotros tenéis eso, un novio, una novia, un marido, una mujer, un amigo, alguien a quien quieres de verdad, no hay que dejar que se pierda esa relación personal con ese ser humano que es importante para ti, ¿no? O sea, imaginaos que nos dijeran que mañana a los 16 que estamos en este aula virtual nos da audiencia el Papa Francisco. Pues bueno, no sé, que viene aquí al Grande Ávila, para los que estamos por aquí y los que están en Madrid o donde sea, pues seguramente se desplazarían. Pues igual iríamos, ¿no? O nos acoge Pedro Sánchez para que le hagamos propuestas. Pues seguramente que iríamos también, seamos de un partido o de otro, da igual, ¿no? O sea, cuando alguien, entre comillas, de los grandes del mundo te da audiencia, seguro que vas. Y cuando Dios, que te da audiencia en cualquier momento, ¿no? Te da esa opción de hablar con él, no la aprovechas. Pues en fin, una pena, ¿no? O sea que yo creo que es importante, pues igual que es importante respirar, aunque a veces la hagamos mejor o peor, que decías al principio, lo importante es hacerlo. Juan Jesús aplaude. Juan Jesús di algo. Aunque sea por el chat, o más cuestiones que queráis preguntar. Que yo verdaderamente eso, insisto en que no sé todo y estoy haciendo un descubrimiento pues para mi propia vida también, al leer estos fragmentos, al poder profundizar en ellos. Gracias a ti, Sofi, por la pregunta. Marisa, no sé si a lo mejor se podría contar algo de algunas iniciativas que nos han propuesto a Pastoral algunos profesores de la universidad. Vale. Sí, ahora la mando a Alex, eso sin problema. Si me escribís un correo, lo pongo de vuelta. Y Sara, no sé si que pregunté José Luis primero y ahora cuento Sí, alguna sí, cuestión. claro. Lo primero, darte las gracias. Perdonar que haya entrado un poquito más tarde, pero no podía conectarme. Es una pregunta un poco reflexión, en base un poco al título de la charla de hoy. El tema es el reto de cómo transmitir la ilusión del tesoro de la oración. Por desgracia, en estos días de COVID hemos estado viendo que hay mucha gente que ha empezado o ha vuelto a rezar por la necesidad de ver una enfermedad, o de dar salida o dar respuesta a una enfermedad, a una muerte cercana. Estamos acostumbrados a veces a lo mejor a rezar en los momentos de dificultad, a veces también, no siempre, a dar gracias en los momentos de bonanza, pero como comentaba antes también, preguntabas, creo que era Sofía, cómo hacer de la oración una costumbre, un hábito en la vida, o incluso al revés, cómo hacer de la vida oración. Mi pregunta un poco inquietante es sobre todo cómo transmitir esa emoción a los jóvenes, a los adolescentes o a los que han dejado de rezar. ¿Por qué hay necesidad de oración? ¿Para qué necesidad de oración continua? O incluso los que no lo han probado nunca. Si tú a alguien le dices, oye, prueba las ostras que están exquisitas, si no le atrae, ¿cómo vencemos ese primer reto? A intentar decirle, oye, que las ostras es una delicatessen, que la oración es un regalo, que la oración es un tesoro. ¿Cómo convencer, cómo ser atrayentes, cómo romper ese reto de ser y de ilusionar y de emocionar al que no lo ha descubierto o al que no ha encontrado el verdadero sentido, ¿no? José Luis, disculpa porque se me ha ido un poco la conexión. Te he oído al principio que decías que ha habido personas que rezan por necesidad, ¿no? Y que nos olvidamos en los buenos tiempos. Y perdón porque la segunda parte... Nada, ya os resumo. La pregunta en concreto era cómo conseguir empatizar o cómo conseguir ilusionar o emocionar en la posibilidad de encontrar el tesoro de la oración. Es decir, alguien que en principio no la necesita, no la ve necesaria o no la ve útil,
cómo romper con el reto de intentar decirle, puedes descubrir un tesoro que te estás perdiendo. Para mí es el mayor reto, cómo poder ilusionar en la oración al que está alejado. Vale. Justo Juan Jesús dice por aquí, yo creo que no es el testimonio hace mucho, mucho no, muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera de nosotros, si escucháramos a Alexandra, que es una científica fantástica, ¿no? Dar alguna de sus charlas de ciencia en casa, o a Juan Jesús de Hans Jonas, o a Sara de Brentano, que han hecho sobre eso las tesis. Cuando algo nos apasiona a nosotros mismos, es que no nos queda más remedio que hablar de ello, ¿no? Yo doy en la lata a todo el mundo con el deporte, así que disculpadme, pues porque lo he traído aquí también a colación. Y sin embargo, quizá en mi día a día yo no hablo tanto de la oración, ¿no? Hoy estaba en una clase esta mañana y digo, y si me preguntan qué vas a hacer ahora a la una, les diré o no que voy a dar una charla sobre la oración. Pues yo estaba en ese debate interno. Fijaos, o sea, yo creo que cuando alguien está enamorado se le nota. Cuando a nosotros eso nos apasiona cualquier aspecto de la vida, ¿no? Cualquier disciplina, pues se nos nota. Luego, yo creo que esta charla ojalá fuera una invitación, para mí la primera, esto es por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero, a decir pues cuánto necesito yo de la oración, ¿no? O bien para reformarme pues en esas actitudes de cara al prójimo, a las personas justo que más cerca tengo, o porque tengo una situación complicada, ¿no? Y tengo que pedir por alguien concreto, o en fin, que si no rezamos es muy difícil que el resto note que rezamos, y que si rezamos bien pues también lo van a notar. Luego yo creo que lo primero es que nosotros mismos nos esforcemos pues porque esa oración, ese tiempo sea de calidad, y viéndonos pues verán los frutos. Alex dice, eso es verdad, cuando algo te apasiona se nota y se transmite, yo creo, o sea, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y eso es lo que creo, ¿no? Para mí, ya os decía que esta charla ha sido un descubrimiento, vamos, que este tema, que gracias a que Sandra me puso el titulito, ¿no? Un reto para nuestros tiempos, pues sí, efectivamente. Yo creo que es un reto, o el lanza y el guante, ¿no? Que pues ojalá estemos dispuestos cada uno a aceptar de manera individual y con compromiso, ¿no? Y en estos números no lo he dicho antes, pero al inicio dice, en el 2710, os habéis puesto antes el link del catecismo, que sabéis que está en la web oficial del Vaticano, dice, en cuanto al tiempo y la duración de la oración y de la contemplación, se puede extender a toda la vida. Pero también es verdad que hacen falta, pues eso, como unos tiempos diarios que yo me fije, igual que, yo qué sé, no dejo pasar más de una semana sin hablar con mi familia o con mis amigos más cercanos, pues, en fin, qué menos que dedicarle a Dios 5 o 10 minutos al día. Sobre esto siempre me acuerdo sobre si dedicamos tiempo o no a la oración. Un compañero de los que asisten regularmente a las reuniones de catecismo, padre de familia, decía que cuando fue a hacer los cursos prematrimoniales les recomendaron que tenían que hablar como pareja, ¿no? 5 o 10 minutos al día. Y él pensó, uy, estos que nos hablan están a punto de divorciarse, ¿no? Dice, porque yo hablo con mi novia, pues más de eso que me han propuesto. Y dice, y ahora cuando ya he tenido hijos, ¿no? Dice, me he dado cuenta de lo difícil que es dedicar ese tiempo de calidad pues a mi mujer. Y yo creo que con Dios a veces es igual, nos absorben tantas cosas, ¿no? Tantos papeles, subir las notas, el estudio, el ser mejor en el trabajo, entregar papeles a tiempo, nos puede todo eso antes que, no sé, que hablar con Dios directamente, aunque todo eso se puede ofrecer también. Pero bueno, no sé si tenéis alguna cuestión más. La presentación, como le decía Ale, la pasaré. Y si no tenéis nada más, por mí lo dejamos aquí, pero eso, quedan 5 minutos. Gracias a ti, Ana. Bueno, y a todos los que habéis participado, me alegra mucho eso, el compañerismo, ¿no? De todos los que os habéis conectado. No sé si hay algunos alumnos también. Gracias, Ale. Gracias, Rafa. Sofi. Gracias, José Luis. Gracias, Paco, Eva. Eva, eres... Eva, ¿qué más? Como tengo dos amigas Evas. Luego nunca sé, gracias, Sara González. Eso, el próximo jueves, por cierto, anunciamos que habrá charla de Juan Jesús, Eva Garro y Tomás, que Tomás, por conocer quiénes estabais.
que esto de las charlas online es tan impersonal. Tomás Santamaría. Muy bien, Tomás. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buena tarde. Y ha sido un gusto pues estar este ratito con vosotros.